química orgánica, tienen que sí o sí por lo menos saber qué compuestos, qué grupos funcionales tienen. Eso es lo mínimo indispensable. Ya eso tienen que saberlo y diferir. Después cuando nos veamos en la presencialidad, les voy a mostrarle algunos ejercicios que, que que quiero que lo hagamos en la presencialidad entre todos, cómo se construye esta molécula, como esta otra, que es como una grasa, y ahí lo vamos a ir viendo en la presencialidad para que sea más digamos, más activo que leyendo la descripción para eso. Yo si le estoy presentando, pero no, ajá. Oh, ¿para qué? Ah, me mostró efecto espejo. Claro, ahí se ve, profe. Sí, parece como algo, no sé qué. Bueno, a ver, ¿qué son los carbohidratos? Nomás esto, acá. Bueno, ¿qué eran los hidrocarburos? Los hidrocarburos eran compuestos de carbono y hidrógeno. Los carbohidratos o glúcidos los llamamos, son moléculas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas o biomoléculas, ¿sí? Nosotros nos interesan las biomoléculas, están conformadas por los bioelementos, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Y cuyos bioelementos son los bioelementos primarios o los macronutrientes también llamados, ¿sí? Fíjense, carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos también contienen nitrógeno, azufre y fósforo. Vuelvo a repetir. Los carbohidratos son las biomoléculas orgánicas que son los que conforman los bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estas biomoléculas son moléculas, pero que son del ser vivo, que están dentro de nosotros, que vamos a estudiar. Por eso se llaman biomoléculas de vida. Y los carbohidratos son la fuente de energía del cuerpo. Ayer justamente estaba leyendo sobre la famosa dieta cetónica y la diferencia entre cómo la dieta cetónica, que ustedes la habrán escuchado a lo mejor, las chicas, se basa en sacar todos los carbohidratos. Justo una compañera del trabajo la vi extremadamente flaca, pero pasó, parece que le pasó, no sé, una aplanadora por encima. Sí, en humor paranaense. Me hizo una dieta cetónica, estaba irreconocible, era otra, viste, de flaquita. Y ayer retomé el tema de la dieta cetónica. Ando buscando precio a ver cuál es más barato. Gracias a la dieta cetónica, elimino todos los carbohidratos para que la aporte en las grasas, ¿sí? Y no los carbohidratos. Ya sabemos que los carbohidratos lo tienen el almidón, la papa, las harinas, los fideos, el arroz, bla, bla, bla. Bueno, casi todo es carbohidratos. Y son la fuente de energía. Entonces, con la fuente cetónica lo que hacemos es eliminar los carbohidratos para que se vayan a las grasas y a partir de las grasas poder generar energía y no utilizar los carbohidratos como fuente de energía, sino que el cuerpo vaya a eliminar calorías de otro lado.
La desventaja que vi de la dieta cetónica es tremenda la desventaja. Obviamente más porque mucha gente la hace sola y no la hace acompañada de un nutricionista, de un médico nutricionista, ¿no? Pero es re importante, tiene que ver justamente con esto, pero ya le vamos a dar, eso es más bien para la parte de nutrición, ¿no? No sé si ustedes, no creo que ustedes tengan nutrición, me parece que no. La tenemos. Buenísimo, nutrición. Cosas que van a servir, van a tener, conmigo que les hablo de un montón de cosas, tienen que ir reteniendo las ideas porque es re importante. Ahora, los carbohidratos, yo hay cosas fáciles y pasando porque esta diapositiva no la analicé, así que después se las voy a dejar pulida. ¿Cuáles son los sinónimos de carbohidratos? Los sinónimos de carbohidratos son, bueno, hidratos de carbono, lo van a encontrar, así como hidratos de carbono, lo van a encontrar en todos los paquetitos de galletitas. Aportes de hidratos de carbono 1,2, 1,4. Bueno, se está hablando de los carbohidratos, todo lo que son harinas. Y si un ingrediente del paquetito que ustedes están comprando está con harina, chao, listo, está lleno de carbohidratos. Recuerden que yo ya le hablé desde el lado de nutrición que cuando hablamos del primer ingrediente que se lee, es todo. De eso, en base a eso es lo que hay. Yo les dije que presten atención al dulce de batata, que no arranca con batata, arranca con azúcar. O sea que es azúcar saborizada a batata. Siempre en cuenta esas cosas porque les va a servir mucho para nutrición. Y en nutrición imagino que van a ver el código alimentario. El código alimentario establece qué debe tener cada cosa. Hasta el pan pueden ir a ver el código alimentario, qué es lo que tiene que tener. También se le puede llamar glúcido, que glúcido viene de azúcar. Ahí viene el vocablo, procede del griego glisis, que significa dulce. Pero los carbohidratos no todos son dulces. Porque si bien confundimos carbohidrato, hidrato, carbono, lo pensamos distinto de azúcares, quiero decir que es lo mismo. Donde los glúcidos o azúcares, algunos tienen sabor dulce y otros no. La función biológica fundamental es la fuente de energía y la pone a la glucosa. Bueno, ¿por qué la glucosa? Porque la glucosa es la molécula que va a entrar a la célula, ¿sí? Es la partícula, la biomolécula más pequeña, ¿sí? De incorporar el alimento, es la partícula más pequeña en la que se va a desglosar. Así como un lípido, vos te comes una hamburguesa llena de grasa, luego lo que va a quedar de esa grasa son los ácidos grasos. Si vos te comes una torta o un lemon pie lleno de arriba de azúcar, lo último que te va a quedar es la glucosa. Después también tenemos carbohidratos que tienen funciones estructurales como la celulosa y la quitina. La celulosa, ¿sí?, es un polímero, ya no es la glucosa es un monosacárido, mono viene de una sola estructura, el poli viene de muchas estructuras juntas, y la celulosa es es un polímero. La celulosa no es soluble como es la glucosa, no es soluble en agua. Y la celulosa, que también es glucosa, tiene que ver con la solubilidad y la no solubilidad con los tipos de enlace. Recuerden que la otra vez habíamos visto como esa molécula que es un caballito con formas de triángulos, ya lo van a volver a ver. Justamente había veces que se enlazaba de manera alfa y otras beta. Bueno, la beta no es soluble y la hidrosoluble, la hidrolizable, el enlace alfa. Por eso muchos cuando rinden dicen, porque cuando ataca el alfa 1,4 del enlace del polisacárido se hidroliza. Bueno, eso porque enfocaron mucho en la parte del tipo de enlace, cómo se hidrolizaba la molécula
y cómo era luego posteriormente digerida, ¿sí? Eso depende cómo ustedes la estudien, pero quiero que cuando vayan leyendo vayan entendiendo eso. Los precursores de la producción de las otras biomoléculas, claro, que significa que son los carbohidratos generales, vamos a tener los aminoácidos, AAA, lípidos, purinas y pirimidina. Ahí habla de distintos tipos de carbohidratos. También se encuentran como parte integrante de otras biomoléculas, obviamente, porque las biomoléculas pueden ser micromoléculas o macromoléculas muy grandes, donde están unidas un tipo de biomoléculas con otra, formando una macromolécula importante. Por ejemplo, una hormona, una proteína, bueno, un montón de otras cosas que la vamos a ir viendo después en metabolismo, que es súper interesante. Y tengo unos videitos, no me maten, pero que son unos videitos muy lindos y muy viejitos de uno que va en un autito metiéndose en la lengua, muy básico del sistema digestivo, del mecánico y del químico, pero muy didáctico para encontrar pequeñas cuestiones cotidianas dentro de la enfermería y con respecto a poder entender de lo que se habla cuando escuchen a los médicos hablar. Es muy interesante el videíto, muy viejo, pero no deja de ser muy didáctico. Bueno, el principal ciclo energético de la biosfera depende de la producción de carbohidratos, la fotosíntesis, por eso hablábamos de los autótrofos en la guía 1, en la 1 le pregunté qué eran autótrofos, qué eran heterótrofos, porque uno ya visualiza lo que ustedes tienen que saber. No todos ustedes habrán tenido biología o habrán prestado mucha atención a lo que era autótrofo, heterótrofo, entonces siempre la guía 1, el primer encuentro, siempre un poco homogeneiza este conocimiento. Dentro de estos carbohidratos vamos a ver que tenemos los monos, como he dicho, que son los azúcares simples. Vuelvo a decir, no tengan miedo a decir la palabra azúcares. Recuerden que carbohidrato, hidratos de carbono, glúcidos y azúcar son lo mismo. Que uno asocie el azúcar con el sabor dulce es otra cosa. Los monosacáridos tenemos azúcares simples formados por una sola molécula, la glucosa. El disacárido, que esta es la pregunta que ustedes nos pudieron responder, era la mureína, la pared celular de las gram positivas, ¿sí? Que teníamos justamente dos monosacáridos que se unían para el NAM y el NAG, que se unían y formaban un disacárido, y luego esos disacáridos se repetían de vuelta, se repetían, formaban como vagones de disacárido, formando así el peptidoglucano, ¿sí? Ese era el peptidoglucano, es un polímero hecho de disacáridos formado por el NAG y el NAM. Bueno, después tenemos, y acá los enlaces glucosídicos significan los enlaces glucósidos, ya van a ver, son enlaces que se producen entre una molécula y la otra. Oligosacáridos son compuestos entre 3 y 10 moléculas de monosacáridos y nada más. Esto sería que en vez de 2, que 3, 4, 5, 6. Se llama oligosacárido. Muchos, incluida yo, ya le digo polisacáridos, ¿sí? Por eso que se encuentra el peptidoglucano de la bacteria como diciendo, es un peptidoglucano, es un polisacárido. Por eso le dicen así. Y a veces, cuando uno no tiene los términos muy conocidos, se empieza a marear y a confundir. Entonces tienen que ir a la raíz. El peptidoglucano es un polímero de disacárido unido, bueno, de un NAG y un NAM, llamado mureína también, punto. No había mucho más para hacer. Para eso está ese videito de los 20 y 10 eran lo más importante. La síntesis no me interesa para ustedes. Los monosacáridos, y acá viene porque es necesario que conozcamos los monosacáridos, están los aldehídos, las cetonas, que se obtienen de polihidroxialcoholes de cadena lineal que obtienen al menos 3 átomos de carbono. A ustedes esto mucho no les interesa porque justamente se habla de síntesis.
se clasifican de acuerdo con la naturaleza química, es grupo carbonilo. Cuando hablo del grupo carbonilo, hablo de que el grupo carbonilo es el aldehído, hablo del grupo funcional y del número de átomos de carbono. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa tiene un aldehído y 6 átomos de carbono en su estructura. Si el grupo carbonilo es una acetona, el azúcar es cetosa. Si el grupo carbonilo es un aldehído, el azúcar es una aldosa. Esto lo tienen que saber. Esto lo tienen que saber. Los monosacáridos también se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono que contienen. Obviamente una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. ¿Sí? Esto habla de los más abundantes. Justamente las pentosas y las hexosas son, dentro de los que son los 6 átomos de carbono, son las glucosas. El monosacárido más importante dentro de las hexosas es la glucosa. Y acá tenemos, dentro de las aldohexosas, porque fíjense acá tenemos el carbonilo, el aldehído, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos acá 6 átomos de carbono. Un grupo carbonilo que deriva de un aldehído, porque parece una acetona, ¿sí? Pero como está con un hidrógeno, ya no es una acetona, es un aldehído. Si este fuera otro grupo R, o sea, un carbono, ahí estamos frente a una acetona. Pero acá no estamos frente a una acetona. Estamos si fuera una acetona, tendríamos una acetosa. La glucosa es una aldosa, aldohexosa. Aldo de aldehído, hexosa de 6, ex de 6. ¿Sí? Ex viene de 6, aldo de aldehído. Y luego tenemos los grupos alcohol. 1, 2, 3. 3 de este lado y 1 de este otro lado. A ustedes no les parece nada raro, pero fíjense que las rayas acá son más oscuras que las de abajo. Esto para nosotros nos quiere decir la posición, si uno está adelante y el otro está atrás. ¿Sí? Y acá tenemos el grupo alcohol, que está en el otro extremo del aldehído. Fíjense que yo nombré 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y no al revés. ¿Por qué? Porque el grupo aldehído es más importante que el grupo alcohol. Entonces esta es la D-glucosa, que es lo que nosotros consumimos cuando comemos una cucharada de azúcar con el mate. La D-glucosa junto con la de fructosa forman la sacarosa. La D-glucosa junto con la otra monosacárido que se llama fructosa, que es más dulce que la glucosa, tenemos lo que es la sacarosa. La sacarosa, de azúcar de mesa. Bueno, acá tenemos la familia de la aldosa. Esto a ustedes mucho no les interesa, pero sí, por ejemplo, bueno, es más bien más químico, pero tienen la glucosa acá, esto sí, tienen que saber la D-manosa, la D-galactosa que está en la leche, esta tienen que saberla. Y fíjense que la diferencia está en que entre la glucosa y la D-galactosa, fíjense, porque yo les decía recién que era re importante las rayitas oscuras. Acá tenemos un alcohol, acá tenemos el otro alcohol. Pero fíjense, acá tenemos un alcohol y acá tenemos los dos alcoholes. Y el otro abajo. O sea que este alcohol se pasó para el otro lado. Y cuando se pasó para el otro lado, se convirtió en una galactosa. Fíjense lo importante que es saber escribir bien los compuestos orgánicos. Esto era como para morirse, pero sí, bueno, así teníamos que estudiar nosotros. Uno por uno. Y así tenemos la D-altrosa. Bueno, tienen muchos más importantes, ¿no? Tienen distintos tipos. Pero esta, la glucosa, la manosa y la galactosa, son muy importantes. Muy importantes. Carbohidratos. Bueno, ahí tenemos. Dentro de las aldosas, ustedes tienen que saber que es una aldosa, o sea que viene un aldehído, una glucosa, la manosa y la galactosa. La otra vez le volví a decir que eran los más importantes.
La pentosa y la ribosa es componente de los residuos de la RNA ribonucleicos. La triosa y los lípidos se encuentran en varias rutas metabólicas, o sea, lo vamos a encontrar dentro de las enzimas, pero es re importante que ustedes vayan analizando y haciéndose como un cuadrito a medida que van leyendo. Bueno, ahí vuelven a marcar la diferencia entre la D-glucosa y la D-manosa. D tiene que ver con la posición del carbono por el giro. Ya esto tiene que ver bien ya tiene que ver bien de química, ¿sí? Tiene que ver con las posiciones. También existen lo que se llaman carbonos girales, como ya habíamos visto la otra vez, todo lo que eran los enantiómeros, los isómeros. Esto está muy bien explicado en el otro libro de química orgánica, muy bien explicado. Si a ustedes se les confunde, siempre es importante para leo el libro completo y después vuelvo a ir al PowerPoint y digo, esto lo leí acá, esto era acá, y lo marco. Sí, es re importante. Es más, pueden, si quieren, no impriman el libro, pero impriman el capítulo de carbohidratos. Eso les va a servir y les va a servir para más adelante. Bueno, la posición del grupo carbonilo, bueno, estas las cetosas más comunes son la dihidroxiacetona, la ribulosa y la fructosa. ¿Ve? Ahí tienen. Entonces, la sacarosa de mesa que ustedes tienen en su cocina, está formada por un disacárido, que una aldosa y una cetosa. Re importante. Tienen que ir uniendo datos. Una aldosa y una cetosa. La aldosa presente es la D-glucosa y la cetosa es la fructosa. Juntos, la aldosa con la cetosa, D-glucosa y fructosa, forman la sacarosa. ¿Por qué me importa tanto esto? Me importa porque vamos a ver metabolismo. Y eso luego hay que metabolizarlo. Convertir la sacarosa en monosacáridos y la glucosa a dónde va y la lactosa, la fructosa hacia dónde va. Las familias de las cetosas son más chiquititas y acá tenemos las de fructosa. ¿Sí? Acá. ¿Ven? Fíjense que acá, ¿se acuerdan que hoy teníamos, yo les dije hoy, acá tengo doble enlace con el oxígeno y acá tenía un hidrógeno. Yo le dije, miren, si acá tengo una R, que es otro carbono, voy a tener una cetona. Y acá está, como que se corrió del lugar. El oxidilo pasó arriba y el oxígeno pasó abajo. Cuando yo tengo este doble enlace de oxígeno entre un carbono y otro carbono que está acorralado, se llama cetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. ¿Sí? ¿Por qué empecé de arriba? Porque acá siempre se busca que al carbonilo se le otorgue el menor valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo arranco de acá, 1, 2, 3, 4, 5. No, es el mayor valor. Arranco de arriba. Entonces acá tenemos la de fructosa. Los monosacáridos, la aldotriosa, ¿por qué tri? 1, 2, 3, triosa. Vieron, esto es un aldehído. Fíjense, acá está el doble enlace, pero acá está un hidrógeno. Y acá está el doble enlace y acá está un carbono y un carbono. Esto es un aldehído y esto es una acetona. Ahí tenemos las aldosas y las cetonas más sencillas son los gliceraldehídos y la dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona. Esto es una acetona. Poseen la misma disposición atómica, son los tautómeros, isómeros estructurales que tienen la disposición de hidrógeno y doble enlace. Son muy parecidos. Lixose, que esto tampoco es muy importante, pero sí dentro de lo que va a cumplir las funciones de los ARN, sí. Dentro de la estructura de los monosacáridos, bueno, ¿qué vamos a encontrar? El
carbono quiral. ¿Sí? Un segundo átomo de carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo que es un carbono quiral. Fíjense, a ver, acá está el carbono quiral, a ver, acá, este es el carbono quiral. El carbono quiral, 1, 2, 3, acá, un alcohol, un hidrógeno, un carbono y un carbono, por un aldehído. Este carbono tiene los 4 sustituyentes diferentes. Si yo miro para acá tengo un alcohol, si yo miro para acá tengo un hidrógeno, si miro para acá tengo un grupo carbono con dos hidrógenos y un oxidrilo, y si miro para acá tengo un doble enlace con un hidrógeno. Ninguno de los 4 extremos son iguales. A eso se le llama carbono quiral. Fíjense, el segundo átomo de carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo que es un carbono quiral. Este es el 1, este es el 2. Los enantiómeros son justamente, los enantiómeros son los grises, tienen, son dos estereoisómeros, son dos estereoisómeros que se denominan enantiómeros, porque son contrarios cuando tenemos frente a la imagen, ¿sí? Son imágenes especulares que no se superponen. Es como que esto me lo daban como cuando nos dábamos la mano. A ver, ¿cómo te puedo decir? Si vos te fijas acá, a ver, dice no superponibles uno del otro. Como que si vos te mirás al espejo no te superpones. Ajá, tiene que ver con la posición del hidrógeno que está para atrás. Vos como que te pones mano con mano y no coinciden las posiciones de los compuestos. Fíjate acá, si yo tengo uno para adelante, acá tengo uno para adelante, el otro lo tengo para atrás. Este lo tengo para adelante, este lo tengo para atrás. No coinciden. Eso pasa con los carbonos quirales. Fíjense que los acá son todos carbonos quirales. Un grupo, un grupo, un grupo y un grupo. Todos diferentes. Estos son carbonos quirales. Cuando pasan los carbonos quirales, tengo los enantiómeros. Sí, bueno, seríamos. Bueno, esta es la L-galactosa. Es importante los enantiómeros, no me interesa que ustedes lo sepan. Isómeros es lo que hablamos en la clase pasada, que tiene la misma fórmula química pero diferentes estructuras. Eso ya lo he visto, coinciden que si vos pones carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, yo te digo, ¿es la glucosa? Y vos podés poner falso. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula una fórmula química, pero no me especifica y puede ser un isómero de cualquier otra sustancia química. Entonces con esta información, vos no podés saber si es una glucosa. En cambio, si yo te digo glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, vos ahí sí me tenés que dibujar la estructura de esta glucosa. Eso tiene que ver. Bueno, esto tiene que ver con que diastereómeros son contrarios a los estereoisómeros, justamente que estos son isómeros especulares, o sea, son iguales, pero no imágenes especulares, o sea, no se pueden superponer. Bueno, esto de la ciclación de monosacáridos a ustedes mucho no les interesa, pero tiene que ver con el cierre de los anillos de la glucosa, que es cómo se convierten en ciclos. Miren, acá justamente fíjense como el aldehído viene acá con estos electrones, atacan y forman un hemiacetal. Estos ya son nombres que a ustedes no les interesa, pero que tiene que ver con la estructura cíclica de los monosacáridos, cómo se empiezan a construir las estructuras cíclicas, o sea, cómo se empiezan a cerrar
las estructuras en anillos. ¿Ven? Acá empiezan a formarse los anillos. Porque la glucosa no la van a encontrar en realidad como palitos así. No existe así como en la naturaleza. Ay, me estoy comiendo los palitos de carbono. No, esta estructura no es así. La estructura de la glucosa, esta doble fecha significa que hay un equilibrio químico en la posición de los ciclos, cómo se cierra, ¿sí? Como el agua. Vos no te bebés un vaso de agua, vos te bebés un equilibrio químico de agua molécula con grupos de hidrógeno, equilibrio químico. Y en ese equilibrio químico del agua de la canilla también hay un montón de miles de otros cationes y aniones disueltos, más todo lo que trae las cañerías. Las cañerías están tapadas de óxido. Y en esos óxidos hay metales. Entonces, cuando ustedes abren la canilla del agua, ustedes tienen el agua, todo el arrastre de la cañería, todo lo que arrastró el tanque de agua, más todo lo que no se alcanzó a purificar, o que sí, todo lo que está, el agua trae potable, ustedes lo toman. Entonces, esto, hablando de equilibrios, justamente, la estructura cíclica de los monosacáridos se produce con la ciclación. El carbonilo se transforma en un nuevo centro chiral y ahí se denomina carbono anomérico y genera la configuración alfa o beta. De ahí viene el alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. Depende justamente de la posición. Fíjense, todo es igual, menos con la posición de este alcohol y de este alcohol. Alfa o beta. Aquí viene. Bueno, ahí sigue más. Ahí dice que cuando tenemos una forma alfa, tengo el hidroxilo hacia abajo y la beta el hidroxilo hacia arriba. Por eso es re importante tener en cuenta esto. Y esto viene de la glucosa. Bueno, y acá está lo que yo les decía a ustedes, la figura de caballito. Es un capapasto, yo lo veo como un caballito. Acá tenemos la beta glucosa y la alfa glucosa. Esta es realmente lo que existe. Esto es, no son lo otro. Lo otro no tiene estabilidad. Esto tiene estabilidad. Esto todo el tiempo se va cerrando en anillo, ¿ve? El oxidil se cierra con este extremo, ¿ven? Y ahí forman el beta, que es hacia abajo. A ver, ¿es hacia abajo o hacia arriba? El beta es hacia arriba y el alfa hacia abajo. Y acá está la estructura, como se llama, no es una estructura real, sino que es una estructura de anillo que precisa esta estructura, ¿sí? No es que es una estructura más grande, simplemente la muestra. Bueno, esta muestra la beta fructosa, y la beta fructosa se junta con la alfa glucosa, con el anillo hacia abajo, ¿sí? La alfa glucosa, este caballito, se junta con la fructosa y van a formar la sacarosa. Y la fructosa tiene un anillo de, mire, 2 a 4, ¿sí? Un ciclo de 5, cerrado con 5 extremos, pero acá no hay un carbono, sino un oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 2 carbonos están afuera del anillo. Los anillos, bueno, acá están los anillos ya conocidos. Yo este anillo lo tomé, no miento, el anillo no lo tomé, tomé la estructura alargada en el primer final que tomé, yo puse nombre, determine si la de arriba es el disacárido de la sacarosa, la glucosa, y ¿qué hice? Puse así una glucosa y una glucosa juntas, era el mismo compuesto y ni siquiera lo miraron, pusieron que era un disacárido.
hay que prestar atención más o menos a la glucosa. La estructura de la glucosa sí la tienen que saber más o menos, porque no pueden no saber la estructura de una glucosa, una fructosa, que una aldosa, que una cetosa. Esas son cosas básicas. Después, bueno, cambia cuando es de carbono 5, cuando tienen carbono 5 se llaman furanos, ¿no? Carbono 4 se llaman furanos, denominados furanosas. Y ahí tenemos el pirano, 1, 2, 3, 4, 5, con el oxígeno. Ahí vemos como la de glucosa se reduce y se forma el ciclo de glucosa y la beta-glucosa, la glucopiranosa, la beta-glucopiranosa. Esto ya no les interesa a ustedes porque ya es de cómo paso de la ciclación de la glucosa a la piranosa, es muy de química, que en realidad no les voy a hacer perder el tiempo a ustedes estudiando esto. Me parece que hay cosas mucho más importantes. Sí tendría que, si yo les doy algo así, ustedes sepan qué es. No me pueden decir que esto es una cetosa. Me tienen que decir esto es una aldosa. Se me nota que acá está el hidrógeno en el medio. Es un aldehído. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una aldoxosa. Y seguramente acá, si no me equivoco, es la de glucosa. Si es alfa o beta, eso lo vemos después. No le doy más información. Ahí está el anillo. ¿Sí? Y ahí te dice, la piranosa y la furanosa depende de la estructura concreta del azúcar, del pH, de la composición del disolvente y la temperatura. La forma de silla se llama el caballito, la forma de silla más estable, la forma de bote menos favorecida y los isómeros conformacionales, moléculas con la misma configuración estequiométrica. Lo que yo decía, la estabilidad de la molécula tiene que ver con la presencia en la naturaleza. La glucosa no se encuentra como palito, se encuentra como un ciclo. ¿Por qué? Porque la forma de silla le da más estabilidad a la molécula, a la biomolécula de la glucosa. ¿Ve? Ahí está la forma de silla. Y acá es lo que yo le decía la otra vez con el celular. Yo les decía, esta es la parte de arriba y la otra es la parte de abajo. Se llama axis. Estos son términos muy químicos, ¿sí? Estos palitos que ustedes ven acá, a ver si para ustedes es lo mismo. Bueno, para mí no, porque esto me está indicando que esto está para arriba de la molécula y esto está para abajo. Lo mismo que esto. Esto tiene que ver con la posición del oxígeno. Y esta sombra que ustedes ven, para ustedes puede parecerle lo mismo, para mí no. Para mí esto me está diciendo que toda esta zona acá está por debajo de la molécula. Es como que si ustedes las miraran en 3D y dicen, bueno, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Es tal cual así. Así se dibuja. Bueno, y acá tiene que ver con la estabilidad. La posición axial para arriba es más estable. La 1,4 es menos estable por la posición ecuatorial. ¿Ves? La ecuatorial es para abajo. Todo eso se tiene que ver con posiciones, con la posición de la molécula. O sea, la molécula puede tener distintos tipos de posiciones, obviamente que están en equilibrio. Cuando hablo de equilibrio, que va y viene de la posición. Pero ¿qué pasa? La posición más estable es la que menos tensión tienen y aunque a usted no le parezca, imagínense esto. Esto es son átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno y hidrógeno con distinto tamaño. Y estos hacen interferencias, se chocan con los otros átomos que estén por arriba. Entonces, cuando se chocan, genera inestabilidad, porque se están chocando. Entonces, eso no hace que la molécula, la posición, sea estable. Y una molécula tiene que ser estable para perdurar, porque si no se rompe. Entonces, eso es lo que pasa cuando se estudia justamente los átomos que son radiactivos. Los átomos radiactivos son radiactivos porque son inestables, no perduran, entonces liberan toda la energía.
Bueno, mucha notación no les interesa a ustedes, solamente por ahí entender que las alfa y beta de los monosacáridos se interconvierten con facilidad cuando se disuelven en agua, utilizando como intermediario la estructura de cadena abierta. O sea, es lo que les decía recién yo. O sea, estoy en alfa, estoy en beta, estoy axial, estoy ecuatorial, estoy continuamente, más cuando yo tengo un medio que me permite que se disuelva, ¿no? No está sólido, que por ejemplo en el medio del agua. Se produce una mezcla de equilibrio de las formas alfa y beta, lo que yo decía, equilibrio químico significa que un rato soy alfa, un rato soy beta, vuelvo a alfa, y alfa vuelvo a beta. Equilibrio químico es que hay un juego continua. No puedes decir hay ausencia de la posición beta porque en realidad alfa no, hay un equilibrio. Eso se llama multiproporción. La proporción de cada forma varía en cada tipo de azúcar y las enzimas denominadas multirrotazas catalizan este proceso en vivo. Obviamente acá aparece la palabra catalizan. Significa que las multirrotazas, las enzimas, son moléculas que aumentar la velocidad para que estas mutando. Las enzimas son moléculas que permiten que aumente la velocidad de reacción para que estas muten de un lado al otro. Por eso se llaman catalizadores. Y acá esto sí, ahí viene la parte importante. Las fructosa, las hexosas, la glucosa, los monosacáridos importantes. Ahí habla un poco más de la glucosa, la miel, de jugos de frutas, la sangre, la hidrólisis ácida, enzimática. Bueno, todo esto los cataliza en tres formas diferentes y bueno, estos los características de la glucosa las tienen que saber, ¿sí? La fórmula molecular también, la fórmula desarrollada, la fructosa, un monosacárido importante, ¿sí? Dónde se encuentra, qué hidrólisis de la sacarosa y de la inulina, cristalizan con dificultad. La galactosa, ahí vuelvo a estar, que le dije recién que era muy importante, necesaria para sintetizar diversas moléculas como la lactosa, los glucolípidos, fosfolípidos. Fosfolípidos es lo mismo que glucolípidos, nada más que tienen fósforo, proteoglucanos y glucoproteínas. Bueno, ahí está la galactosa, derivado de los azúcares. Bueno, ¿qué puede derivarse de los azúcares? Tenemos la oxidación. A partir de oxidación, yo no, vuelvo a repetir, no tomo ningún tipo de síntesis. Yo lo que sí tienen que saber son cosas importantes. Por ejemplo, la oxidación de una aldosa convierte su grupo aldehído en un grupo carboxilo, o sea, en un ácido. O sea, oxidación acá es distinto que el término de química inorgánica. Es tremendo lo que tengo que decirle acá entre lo que es oxidación inorgánica y oxidación orgánica. Cuando oxidación inorgánica habla de la oxidación de un metal por transferencia de electrones, la oxidación inorgánica habla de la incorporar oxígeno a la molécula. Es totalmente diferente. Vuelvo a repetir, en química inorgánica se habla de oxidación por transferencia de electrones. Y acá, en orgánica, hablamos de incorporar oxígeno. Entonces, acá es lo que pasa, por ejemplo, al vino, cuando se pone añejo. El vino, si yo lo dejo, me compro un vino de 1.000 pesos y lo dejo destapado y al mes lo quiero tomar, y obvio que no va a tener el mismo sabor, porque le incorporamos todo ese tiempo oxígeno, y el oxígeno al grupo alcohol o al grupo aldehído lo puede convertir en un ácido, ¿sí? En un ácido. ¿Qué es lo que pasa acá? Se convirtió en un ácido. Este extremo. La oxidación específica del grupo alcohol primario de las galdosas genera ácidos urónicos, ácido glucurónico, en el carbono 6. Acá tenemos el aldehído y en el último 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono que había un grupo alcohol, se convirtió en un ácido.
Y ahí tenemos los ácidos urónicos, ¿sí? Que son muy parecidos a algo que ustedes están sonando, ácido úrico. Bueno, después te podemos hablar de los derivados de los carbohidratos, las reducciones, ¿no? Puede reducirse a alitoles, que son los glicerol, inositol, xilitol y sorbitol. Esos son los que se puede reducir. Los grupos de monosacáridos, los que el grupo oxidilo se reemplaza por hidrógeno, se conocen como dextroazúcares. Esto muchos no tienen que estudiar. Esterificación, eso tampoco es algo que ustedes digamos, se les tome de memoria. Nada más saber que los grupos hidroxilos presentes en los monosacáridos permiten la unión mediante enlace éster de un ácido fosfórico formando los azúcares fosfato, dado su alto valor energético. Y ahí viene este caso de la esterificación del ATP, de alguien que me preguntaba el otro día del ATP, ¿sí? Son grupos hidroxilos presentes en la glucosa, hidroxilos presentes en la glucosa, los grupos hidroxilos les llamo oxidrilos, los numerosos grupos oxidrilos de la glucosa, de la D-glucosa, ¿sí? Permiten la unión mediante enlace éster. Éster ya tienen que saber lo que es un grupo éster, o sea, cuando un grupo de ácido pierde el hidrógeno, se une a un ácido fosfórico, formando azúcares fosfato o lo que son los azúcar fosfato, como por ejemplo el adenosin trifosfato. ¿Por qué trifosfato? Porque tiene 3 fosfatos. ¿Por qué? Porque son los que la reciben de energía. Ejemplo de glicosa 6-fosfato. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Por una esterificación. ¿Dónde voy a ver esto, profesora? En el ciclo de Krebs. Lo voy a ver y probablemente lo tengamos que llegar a ver, y seguramente cuando veamos ciclo de Krebs se les va a preguntar ¿cómo se produce la formación del ATP? Y por esterificación del oxidrilo, debido a que por un enlace éster se forma el azúcar fosfato. Chao. No tienen que saber mucho. Los aminoazúcares, ¿sí? La N-glucosamina. Ustedes se están mareando, pero se puede asegurar que el año que viene lo van a ver a todos. Cuando se produce la sustitución de uno o más grupos oxidrilos por un grupo amino. Sustitución. ¿Ven que está hablando de sustitución? ¿Qué significa sustitución? Es que viene, ¡pum! Larga el oxidrilo y se queda él. Sustituir. Como que yo venga y te empuje y me siente en tu lugar. Sustituyo tu lugar. Una reacción de sustitución del grupo oxidrilo por un grupo amino. ¿Qué obtengo ahí? Los aminoazúcares. ¿Sí? La N-glucosamina. Esto lo van a recorrer a ver en la clase de metabolismo. Formación de glucósidos, ¿sí? Tenemos los glucósidos, el grupo anomérico, de un grupo azúcar pueden condensarse en grupo alcohol para formar los alfa-glucósidos o los beta-glucósidos. Cuando la forma cíclica hemiacetálica o hemicetálica del monosacárido reacciona con un alcohol. Y ahí tenemos los enlaces glucosídicos y el compuesto glucósido. Esto muchos no lo van a ver ustedes, ¿sí? Pero sí pueden llegar a ver, obviamente, lo que habla acá, fíjense, el hemiacetal para abajo, el alcohol, la condensación de los dos y cómo se forman por una unión acetal. ¿Ven? Ahí tienen la maltosa. La maltosa es un compuesto súper importante en bioquímica. Por eso la condensación de la D-glucosa con la alfa-glucosa con la beta-glucosa, la condensación de estos dos, alfa y beta-glucosa, me dan la maltosa. Y fíjense que acá hay un éter. ¿Por qué? Porque tengo un compuesto acá, el oxígeno y otro compuesto, R. O R es un éter. Enlace que conecta el carbono anomérico de la aldosa con la carbono 2 en cetosa. ¿Qué? Enlace covalente, bueno, eso ya lo deben saber de la secundaria, que se forma entre dos monómeros de un oligosacárido, formando un oligosacárido.
Bueno, pero acá un oligosacárido también puede ser un disacárido, tranquilamente. Eliminación de una molécula de agua. Claro, ¿por qué? Porque fíjense que acá tengo el oxidrilo, Tampoco. se une al hidrógeno y acá tengo 2HO, 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 molécula de agua. Entonces yo junto la D-glucosa, la alfa D-glucosa con la beta D-glucosa, se libera una molécula de agua y por condensación se forma un éter entre ellos. Y ahí tenemos la maltosa, alfa D-glucopiranosa 1,4 D-glucopiranosa. El 1,4 me está diciendo el tipo de enlace, alfa 1,4, alfa 1,4. Y esto es lo que muchos se referían antes a que el alfa 1,4 es hidrolizable. Todo esto que yo le estoy diciendo les va a servir para leer el libro, ¿sí? Por eso es re importante. Bueno, acá tenemos más disacáridos, también de lo mismo, que es re importante. Los disacáridos, acá les muestra muy bien cómo se empiezan a liberar y a unirse todos los compuestos, formando distintos tipos de enlaces, el alfa o beta 1,1, 1,2, 1,3, 1,6, todas las probabilidades de uniones, ¿sí? Cuando una molécula monosacárido está unida a través de un átomo de carbono anomérico, el grupo hidroxilo del carbono 4 de otro monosacárido, el enlace glucosídico se denomina 1,4. Esto se van a cansar de leerlo en el libro de Antonio Blanco, por eso se lo estoy explicando. Van a decir, ¿qué es esto de alfa 1,4? Bueno, tiene que ver con los enlaces, eso le tiene que quedar. De tanto que se lo repito, tiene que quedarle que debido al grupo hidroxilo anomérico, no importa que sea anomérico, potencialmente puede estar en la configuración alfa o beta. Eso ya habíamos visto que podía ser arriba o abajo. Y pueden formar dos disacáridos posibles. Cuando uno o dos moléculas de azúcar pueden formar el alfa 1,4 y el beta 1,4. El alfa 1,4 es hidrolizable y la beta 1,4 no es hidrolizable. ¿Qué es eso, profe? Una es soluble y la otra no. Reacciones de óxido de reducción tienen que ver con las denominadas azúcares reductores. Bueno, acá es muy específico que ya estamos hablando de reactivos reductores, como el de Benedetti. Para obtener por ejemplo, tenemos de la D-gluconate, puedo obtener la D-gluconolactone. Acá redujimos esto a esto. Esto no es muy importante. Azúcares reductores. A ver cuál es más importante. Bueno, ya pasamos a disacáridos. Dentro de eso vamos a ver los disacáridos más importantes, que son, bueno, todos los sigo, pues ya es repetir lo mismo. Vamos a ver la lactosa, fundamental la lactosa, porque va a entrar en metabolismo la lactosa. Esto, digamos, vuelve a formar el azúcar de la leche, formada por una molécula de galactosa, lo que yo le decía, es importante la galactosa unida por el grupo oxidrilo, el carbono 1 con enlace beta-glucosídico por el grupo hidroxilo del carbono 4 de una molécula de glucosa. O sea que la lactosa es la lactosa es la galactosa con la glucosa. La sacarosa es la glucosa con la fructosa. ¿Ve? Ahí van formando. Entonces, esta lactosa es hidrolizable. ¿Por qué? Porque el enlace es alfa 1,4. Después tenemos la maltosa de vuelta. La celobiosa. Esta no es muy importante, pero sí, pero porque tiene moléculas de glucosa, pero ya que es beta 1,4. No existe naturaleza de forma libre, unidad de la celulosa, ¿vieron? Esta ya no es tan común, por eso yo decía no es tan importante. Después tenemos la sacarosa, que se las cansé de decir, que es la de glucosa con la fructosa. Fíjense, esto tienen que saberlo, principalmente las que van a rendir. Los oligosacáridos que vamos a encontrar, miren, ya hay 4.
mono y a los oligosacáridos. Son polímeros pequeños de más de 3 hasta 10. Y acá tenemos los polipéptidos, los glucoproteínas o algunos glicolípidos. Después tenemos otros que tenemos conocidos, son los N-glucosídicos. Esto, por ejemplo, ya no, porque ya acá ya está, por ejemplo, la galactosa y bueno, está unido ahí, esto no. Y pasamos a los polisacáridos, que son los polisacáridos diferentes, dijimos que eran muchos unidos, más de 10. Estos son los polisacáridos con los que se utilizan dentro de lo que son almacenamiento de energía. Yo les dije hoy, fíjense que yo les dije en los dientes se encuentran esas plaquitas de sarro fijadas al diente que parecen como piedritas. Les dije, son bacterias pegadas, muchas bacterias juntas, placas de polisacáridos. Es esto, son carbohidratos, ¿sí? Esas bacterias encontraron producirse y formar esa placa dura que tienen en los dientes. O sea, cuando se sacan un pedacito de millones de bacterias pegadas con polisacáridos. Que los polisacáridos son polímeros de azúcares o de carbohidratos e hidratos de carbono. ¿Sí? Y ahí tenemos los más conocidos, lo que serían los homopolisacáridos, que significa homopolisacáridos, cuando los monosacáridos son iguales. Por eso están esas cadenitas amarillas. Y después tenemos los heteropolisacáridos, que significa que yo puedo NAM, ¿sí? NAM, tenemos un disacárido, acá tenemos NAM, y ahí tenemos el polipéptido glucano, ¿sí? Fíjense que justamente era un heteropolisacárido porque era formado por disacáridos, pero los disacáridos eran distintos. Y acá el polímero, todos los monómeros son iguales. Esto, por ejemplo, sería el etileno, el polietileno, la bolsa. La bolsa que ustedes usan en el supermercado es un polímero de etileno. No es un anillo el etileno, pero bueno, quería explicarle qué era eso. Después, bueno, ahí tenemos los homopolisacáridos que podemos encontrar, son el almidón, que yo les dije que era una estructura de glucosa, glucógeno, la celulosa, que les decía que era la glucosa alfa 1,4, beta 1,4, distinto de las otras que eran alfa 1,4, la quitina, que es la estructura, ¿se acuerdan? Que permitía la estructura del reino fungi, de los hongos, estaba formada por quitina, que era dura, que no es soluble, obviamente. Ahí tienen los homopolisacáridos, ¿sí? Todo esto significa que comparten el mismo tipo de monómero. Acá el almidón tiene un mismo monómero repetido, el glucógeno también tiene un monómero repetido, la celulosa y la quitina. O sea, los homopolisacáridos nos facilitan la vida. Cuando se hidroliza el almidón, glucógeno y la celulosa dan de glucosa. ¿Vieron que les dije? ¿Ve? El almidón, el glucógeno y la celulosa, bueno, la celulosa no dan hidrolizable, pero bueno, todos son de glucosa. Y acá tenemos los polisacáridos de almacenamiento del almidón y glucógeno. Tenemos el almidón, la amilosa y la amilopectina. ¿Sí? Fuentes significativas de carbohidratos de la alimentación humana es la papa, el arroz, el maíz, el trigo, ¿sí? Bueno, acá dice que los cloroplastos. Recuerden que las células eucariotas, nosotros no tenemos cloroplastos, porque los cloroplastos clásicos donde se produce la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Los hongos tampoco tienen cloroplasto porque estos no son color verde, son blanquecinos. El almidón, la amilosa, está formado por cadenas sin ramificar de los residuos de glucosa. ¿Qué quiere decir sin ramificar? Que vos tenés dos tipos de polisacáridos, los lineales o los... Dentro de 10 minutos.
y acá tenés los polímeros ramificados. Y bueno, acá tienen los ejemplos, ahí tenemos las estructuras de silla, y ahí te muestra cómo sería la estructura de silla. Bueno, esto de la amilopectina tiene vuelta a los polímeros alfa 1, 4, no sé, todo esto, chicos, va a decir, oh, profe, qué tedioso esto. Bueno, pero todo esto lo van a leer en el libro, y ¿saben qué es leerlo sin que te lo explique? Es terrible. El almidón es un azúcar reductor, aunque solo tiene un residuo llamado extremo reductor que carece de enlace glucosídico, ¿sí? Esto, palabra más, palabra menos, no tiene más que saber que el almidón está formado por la glucosa y punto. No tiene mucho que saber. Ahí está la estructura de silla, la amilopectina y la amilosa. Y ahí te dice, el almidón, la digestión del almidón comienza en la boca, donde está la enzima salival, la amilasa o la pialina. Yo la conozco de toda la secundaria, yo la estudié en la secundaria, era pialina. Con P empieza pialina, o también la amilasa. El almidón, yo les voy a preguntar, porque yo soy media mala cuando tomo el oral, por eso yo siempre 5 preguntas en el oral, contestan bien. Mal, chao, quedaron afuera. Porque pasa, por ejemplo, el almidón tiene 2 lugares donde se va a procesar. Y son cosas que uno tiene que ir asociándola. O sea, el almidón empieza a la digestión química ustedes escuchen cómo hablo, porque también es importante que yo les vivo uniendo los temas, no se los dejo sueltos para que vayan fortaleciendo el concepto y la forma de hablar. El almidón empieza con la digestión química en la boca con la tialina o la amilasa, ¿sí? Esta enzima actúa sobre el almidón para desglosarla en partes más pequeñas, monómeros, como lo que es la glucosa. Pero no termina ahí. Recién va a retomar la amilasa en el intestino delgado, o sea que tiene 2 lugares para poder hidrolizarse con la amilasa en el sistema digestivo, digamos. Entonces tiene la digestión química, se puede producir en la boca, pero también en el intestino delgado. Y ahí inicia la hidrólisis del enlace glucosídico alfa 1 4. Esto es importante, ¿sí? A mí no me va a afectar si en un oral se acuerdan si es alfa, beta o 1 4, no me va a cambiar. Pero sí, realmente que suma, si ustedes se lo acuerdan, justamente cómo es la digestión. La digestión continúa luego en lo que es el intestino delgado, donde la amilasa, aparte, claro, ahí está, hidroliza la célula en enlace glucosídico alfa 1 4, excepto aquellos cercanos al punto de ramificación. Los productos de la alfa amilasa son la maltosa, disacárido, maltriosa y los dextrina, oligosacáridos, que contienen las ramificaciones alfa 1 6. Vieron que parece un trabalengua esto, ¿sí? Los oligosacáridos se hidrolizan en monosacáridos por una enzima alfa-glucosidasa, que elimina los residuos, un residuo de glucosa a la vez y una enzima desramificante que hidroliza los alfa 1 6 tanto como los alfa 1 4. La molécula de glucosa se absorbe en las células intestinales o las vellosidades intestinales, como las conocen, y pasan al torrente sanguíneo, donde van a ser transportadas al hígado y al resto del cuerpo, ¿sí? Esto es el ABC para rendir. El ABC, le digo también para las chicas que van a rendir. ¿Cómo se produce? ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, a ver, tomaste un vaso de agua y comiste un puré y comiste una milanesa? ¿Cómo se produce la digestión química y la mecánica? Y bueno, ahí tienes que saber, tengo por un lado que no se metaboliza, lo que me ayuda a hacer, bueno, incorporamos agua,
dentro de 5 minutos ya se puede pasar directamente a la uretra lo que no se utilice, me va aumenta la cantidad de agua, permite los equilibrios químicos, es el medio de reacciones químicas del celular, me hidrata, y, bueno, hidrata la célula. ¿Qué más? Genera el equilibrio de temperatura corporal, y bueno, el agua ya está. ¿Para dónde más que pasamos? Ahora pasamos al puré. ¿El puré qué es? Papa. El papa que tiene almidón. La papa, el almidón, ¿cómo se produce? Bueno, toda la saliva, luego voy directamente al páncreas. No hay mucho para deglutir, se forma alquimio, el bolo alimenticio en la lengua, con la saliva, con los dientes que trituran, forma el bolo alimenticio, pasa al esófago, la faringe esófago, pasa al estómago, junta los jugos gástricos, actúa si es necesario, no pasa ninguno porque es puré, es almidón, se forma el quimio, se abre el píloro, pasa al intestino delgado y ahí aparecen todos los jugos que faltan, y ahí el páncreas me libera la amilasa, se vuelve a hidrolizar el almidón y a través, sí, de acuerdo, ojalá pudiera acordarme de todos los enlaces glucósido alfa 1, 4, y luego sigo hasta que se llegan a absorber. Pasado el estómago y de todos los movimientos peristálticos y todo el marincoche, ya apartado del intestino aparecen los solamente digestión química, no hay mecánica. La mecánica llegó hasta el estómago, donde yo pude deglutir, triturar, formar el bolo con la lengua, pasó a la faringe, al esófago, donde se movieron los movimientos peristálticos, el estómago, que con sus zonas rugosas y sus glándulas empezaron a moverse, ayuda a moverse el jugo gástrico, y luego, yo estoy acá los manotazos sola, y luego ahí se terminó la digestión mecánica junto con la química, pero la química sigue en el intestino delgado, sigue por el yeyuno, el ilion, se absorben, chau, al intestino grueso. El líquido que yo me tomé como con agua me permitió a todos los alimentos, los nutrientes que no absorberlo, y lo otro lo voy a desechar formando materia fecal. Y después tengo que seguir con la milanesa, y la milanesa es proteína, y ahí tengo que empezar con el tema de las proteínas. Sí. No sé quién me habló. Ya estamos por terminar igual. No sé cuántos me quedan. Si no sé. Ya decía, ¿no podría pasar algún ejemplo sobre esto, digamos, Es que además de la otro más? No, pero es que todavía no lo trabajamos ese tema. Es la clase que viene. Ah, como usted dijo que lo iba a tomar, entonces ya lo quería tener claro. No. Es un tema que entra sí o sí, metabolismo y digestión. Estamos viendo todo esto para que ustedes entiendan metabolismo y digestión, pero como yo la clase que viene no les doy bioquímica, les voy a dejar todo, lo van a tener que leer un poco solito, pero se lo voy a tratar de dejarse tranquilo y con videos y todo para que lo puedan ver. En realidad el tema de metabolismo no es difícil, ustedes lo pueden ir a leer. No va a ser difícil después de que yo le explique esto. Es difícil si nadie te explica toda la parte de carbohidratos, de moléculas y enlace. Se hace re feo. Claro, es largo y hay que tomarse el tiempo de explicar carbohidratos. Es carbohidrato, el carbono, hay que tomarse su tiempo para explicarlo. No es un tema que yo leer metabolismo y digestión en el libro de Antonio Blanco y decir, ya me lo sé, puedo rendir. No, si yo no te explico todo esto, vos vas a abrir el libro y vas a hablar chino básico. Bueno, después seguimos con el glucógeno. Le dejo lo de la proteína para que ustedes lo vean en el metabolismo, pero porque estoy a la gana nada más, porque es más largo, tengo más enzimas que actúan. Después tenemos los carbohidratos, el glucógeno. Bueno, ahí tenemos el famoso glucógeno. Esto para charlarlo, el glucógeno es el ABC de metabolismo, lo tienen que saber, tienen que tomarse su tiempo. Bueno. ¿Se puede tomar asistencia antes que empiece la otra clase?
Sí, ya voy a tomar. Decisiones. Sí, no, pero es que ahí va. Esperen un segundito y ya dejen que termine. Y después los voy liberando. Después tenemos, bueno, ahí tenemos fotitos, la celulosa y la quitina. Sí, bueno, ahí tenemos, ver, ahí le decía el enlace del F1,4, la celulosa. Ahí tienen que simplemente leer. Acá ven una foto de un barrido electrónico, lo que es la celulosa. Cómo es el enlace. Recuerden que la celulosa no es hidrolizable. Ahí dice la celulosa. Es la parte estructural de la planta, es lo que le da rigidez a la planta. Sin la celulosa no tienen rigidez. Y si fuera hidrolizable con el agua, chicos, cuando llueve no te queda ninguna planta. Bueno, ahí tienen lo que son las micelas, las microfibrillas, las fibras y las fibras de algodón. Fíjense. Esos son para tenerlos como ejemplo. La quitina, que es lo que dijimos que era lo que conformaba las paredes de los hongos. Y también, obviamente, sí, siempre me acuerdo de los hongos, pero justamente de los artrópodos, ¿no? De los escarabajos, eso cuando suena, que hacen así, cuando los pisan. Y bueno, y después tenemos solamente la finalización de los carbohidratos, de los que forman los tejidos. Bueno, ya está, ya no hay mucho más para hablar, lo otro lo pueden leer solo, que no, ya no terminan en nada. Ácido hialurónico, eso es re importante para nosotros, ojalá pudiéramos sintetizar esto. El ácido hialurónico es lo que nosotros vamos perdiendo a medida que envejecemos. ¿Sí? Profe, disculpe que la interrumpa. Tomó asistencia porque estamos sobre la hora de primeros auxilios. Sí, estamos Sí. justos, profe. Ahí está, ya terminamos. Y ahí terminó la diapositiva. ¿Sí? Ya está. Bueno, listo, terminamos con todo. No nos queda nada pendiente. Yo le tomo asistencia y se van yendo, no hay problema. Igual ya sabe la profe que le robo siempre unos minutitos, pobre. Ustedes tienen virtual, ¿no? No, se re larga. Sí, profe, virtual. Ahí está, ya les tomo. Va a entrar un poquito más tarde.